Y seguimos en Noticias Paraguay y esta vez para que hablemos sobre la educación. Sí, esta es una semana que vamos a estar dedicando a la educación y vamos a empezar hablando de un tema muy sensible y tiene que ver con las universidades. Ustedes saben que en nuestro país tenemos 54 universidades. De esas 54, solamente 8 son públicas, lo cual implica un desafío, pero enorme. Ya presento a mis invitados, le tengo al señor Cristian Godoy, que es director, uno de los directores del Viceministerio de Educación Superior. Muy bienvenido. Muchas gracias. Y le tengo también al señor Pedro Vera, que es uno de los directores también de este viceministerio que se creó recientemente. Tenemos que hablar un poco también acerca de la creación y por supuesto la función de este viceministerio. Muy buenos días, Carolina, para vos y para toda la teleaudiencia. Un gusto tenerles Igualmente. con nosotros. Igualmente. ¿Cómo empezamos? Bueno, empezamos yo creo por hablar necesariamente del Consejo Nacional de Educación Superior, que es el CONES, que es un órgano colegiado que en realidad tiene la competencia actualmente para habilitar universidades, para evaluar la calidad de las universidades, para intervenir si es necesario y para clausurarlas. El MEC es miembro del CONES. Uno de los miembros de este consejo que aglutina a varios representantes, digo, a varios representantes de instituciones. Asimismo, hay 13 miembros en el CONES. Está el rector de la Universidad Nacional de Asunción, está un representante de las universidades públicas, representante de las universidades privadas. Nuestro ministro de Educación forma parte del CONES, también el ministro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces es un órgano colegiado creado en el 2013, también nuevo, que tiene el desafío de empezar a evaluar la situación de la educación superior y a empezar a tomar decisiones. Sí, ese es un punto relevante porque me parece que ahí está nuestra deuda, en el sentido de decir, bueno, nosotros tenemos actualmente estas 54 universidades, todas están habilitadas. Pero lo más relevante del CONES en este momento me parece que es la evaluación. ¿Cómo están funcionando esas universidades y cómo están fundamentalmente las carreras? A ver, un poco para ponernos en contexto, ¿verdad? Sí. Con el fenómeno de la masificación de la educación superior, nuestro país tenía un déficit en lo legal. Estaba la antigua ley de universidades que prácticamente no regulaba nada, esa es la realidad. Estábamos simplemente hablando de una norma. Sí, entonces viene la nueva ley de educación superior que establece el CONES. Sí. Y al CONES le da la facultad un poco de reglamentar todos estos huecos, todos estos vacíos, ¿verdad? Y en ese trayecto de la ley, la vieja ley de universidades con la nueva ley de educación superior, existen diferentes normas que fueron saliendo, como la ley Marcos, por dar un ejemplo, ¿verdad? En la cual cada universidad podía habilitar su propia carrera por su consejo universitario. Y bueno, entre otras cosas lo que está haciendo el CONES Eso no está bien. Y estuvo bien en su momento, o sea, la ley lo permitía. Claro, pero digo, para garantizar que realmente Sí. sea así, para que sea más transparente, en realidad es otra la instancia. Claro. Totalmente. Que tiene que evaluar. Hoy en día ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer Hay que eso. presentarle el proyecto académico al CONES, el CONES lo tiene que aprobar. Y Sí. se llegó a un punto que inclusive algunas universidades habilitaban carreras de papel. Es decir, sacaban la resolución para habilitar la carrera, pero nunca la implementaban. Claro. Es decir, tenían la resolución, Claro. pero que habilitaba una carrera. sede, una carrera, pero en realidad ellos nunca la implementaban. Y bueno, ese trabajo se está haciendo en el CONES ahora de depuración. De depuración, que la depuración es necesaria. Claro. Si nosotros realizar- queremos calidad de la educación superior, esa depuración es necesaria. Así mismo, Carolina, para realizar esa depuración, el CONES sacó una resolución, la resolución 166, que le obliga a todas las universidades a demostrar que esas carreras y esas filiales que se crearon bajo la ley Marco, bajo la ley 2529, fueron implementados en algún momento. O sea, justamente para eliminar o para depurar y para clausurar todas aquellas carreras que están solamente en papeles. Porque te cuento un dato. Hoy Sí. nosotros desde el Ministerio de Educación Superior, del Ministerio de Educación y Ciencias, del Viceministerio de Educación Superior, tenemos una herramienta bastante interesante que es mifuturo.gov, en donde cualquier estudiante hoy puede
puede acceder por la página web. A ver, vamos a repetir, inclusive si podemos colocar también en el Zócalo para que todos podamos acceder a esa información. mifuturo.gov. .gov.pi. Sí, Es una herramienta, es una página web, pero también existe como una aplicación para que todas las personas tengan en su teléfono. sí. Y hoy todas las personas pueden acceder ahí y ver si qué carreras, de qué filiales y de qué universidades están habilitadas. Pero el inconveniente que tenemos hoy es que nosotros tenemos la obligación de poner a disposición todas las carreras que están habilitadas, incluso aquellas que están habilitadas bajo la ley marco, bajo la ley 2529. Absolutamente todas. ¿Y cuántas más o menos son? ¿Cuántas carreras? Y hoy tenemos alrededor de 9.000 carreras, 9.000 carreras. pero estamos seguros que la mayoría fueron creadas bajo esa ley y por lo tanto son probablemente carreras de papel. Carreras O sea, habilitadas no en se papel. tiene la certeza. ¿Y en cuánto tiempo se puede hacer esa depuración para saber? Porque 9.000 carreras, uno dice, porque uno normalmente cuando está terminando el colegio, ¿y qué te gustaría seguir? Ingeniería, arquitectura, derecho, comunicación. Y decimos, 9.000 carreras, es una cifra importante. Sí. Y ese trabajo justamente te decía que tenemos todos dentro del CONES el desafío de ir depurando. Hoy 5 universidades ya están pasando por el proceso de depuración. Sí. Tenemos el objetivo de que este año pasen todas las 54 universidades y las 38 institutos superiores que existen. Qué tarea, qué tarea tienen. Ahora, cuando un estudiante está en una filial determinada, digamos, de una universidad, y está en una carrera que posteriormente, bueno, se hace esta depuración y resulta que se queda colgado literalmente el estudiante. ¿Qué garantías tiene? Porque hablamos de una inversión económica que hace el alumno y también de la inversión fundamental que es el tiempo que estoy dedicando a esa carrera y resulta que después aparecen estas irregularidades. ¿Qué tiene que hacer ese estudiante? Primero, mencionar que es importante que todos manejen que en la ley 4995 de educación superior está garantizado el derecho del estudiante. En el artículo 31 es bueno que todos manejen. En el artículo 31 dice que cualquier estudiante que sea víctima o que sea afectado de una universidad clausurada que haya sido estafado, puede reinsertarse en cualquier otra universidad que tenga la misma carrera y que esté habilitada. Es decir, todas las universidades que están en condiciones tienen la obligación de recibirles a los estudiantes que fueron afectados. ¿Y qué tan fácil es ese proceso? ¿Cuál es el mecanismo? Hay 2 pasos. El primer paso es que el estudiante tiene que ir al CONES, registrarse, decir de qué universidad viene, de cuál fue su carrera que fue clausurada, luego elegir, seleccionar otra universidad que tenga la misma carrera y ir y reincorporarse. La universidad tiene que aplicarle un examen, un test. Una evaluación de los conocimientos. Así mismo. Ahí ya estamos observando, a ver si nos explican nuevamente, ahí está, www.mifuturo.com.py. .gov.py. Sí. Accedemos y ahí entonces tenemos disponible toda la información en cuanto a las carreras que están habilitadas. Claro. Sí. Si baja un poquitito va a ver el buscador de carreras. Sí. Si puede ingresar ahí. Buscador de carreras. En algún momento vamos a encontrarnos a la mano derecha, entonces con una ventanita que nos dice buscador de carreras. Sí. Cuando ingresan ahí, uno puede poner los datos. Por ejemplo, yo recién egresado de la media. Quiero estudiar en Ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental de tal universidad en la sede de tal ciudad. Y coloca los datos y ahí le va a salir si está o no habilitada esa carrera. O sea, todas las carreras, sedes y universidades habilitadas se encuentran cargadas en la base de datos. Ya, correcto. Entonces, si yo cargo, por ejemplo, yo quiero seguir el cursillo de ingreso, quiero inscribirme en notariado de la Nacional, por dar un ejemplo, en la sede de IWICUI, ingreso ahí los datos y me sale. Y evidentemente, si me sale que no está habilitada, no es recomendable inscribirse. No, por supuesto, es una garantía para mí, ¿verdad? Ya que voy a invertir mi tiempo, mi dinero, entonces tengo que tener la certeza, bueno, ¿dónde finalmente voy a parar? Qué útil. Esta es una nueva herramienta del MEC. Sí, nueva, tiene 2-3 meses de vigencia. Además, con esta herramienta... ¿Hay alguna evaluación de si la gente visita la página, si es que se conoce o si a lo mejor hace falta promocionar más?
Definitivamente nosotros queremos que se promocione más, ¿verdad? Tenemos noticias de que está siendo muy útil para mucha gente, pero nunca está de más que todo el mundo conozca esta herramienta, Claro, porque sí. además puede servir también para que las personas que están en el interior del país tomen buenas decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, en un departamento en Caaguazú, cualquiera de las personas de Caaguazú pueden ver todas las carreras y todas las universidades que están habilitadas en el departamento de Caaguazú y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Y esto va a seguir creciendo esta página. Nosotros pretendemos que más adelante podamos ofrecer inclusive información relacionada a la salida laboral, para que cualquier persona pueda ver, bueno, si yo estudio esta carrera, la propia página me va a decir qué salida laboral tengo, incluso qué perspectiva salarial tengo al terminar esa En carrera. pocas palabras, si me conviene o no. Claro. Más allá de la vocación que pueda tener, ¿verdad? Porque si finalmente opto por alguna carrera que prácticamente no tiene salida laboral, voy a estar perdiendo mi dinero y mi Lo tiempo. importante es que te dé todos los indicadores que vos necesitas para tomar la Ujú. mejor decisión. Ahora, al final la decisión es tuya, Por supuesto. pero que por lo menos vos tengas Te toda la información. encamina, por lo Claro, menos, ¿verdad? Te tal cual. ayuda. Por eso a mí, particularmente con el caso de las becas de Itaipú, me parece muy bien esta decisión de hace unos años de dirigir hacia aquellas carreras cuyos profesionales posteriormente son los que necesita nuestro país, Claro. ¿verdad? Yo creo que hay que apuntar a eso. Así mismo. Ahora, un dato más sobre esta herramienta. Sí. Nosotros pretendemos y estamos trabajando en forma muy coordinada con el CONES. Es decir, hoy están acá todas las carreras que nosotros tenemos habilitadas legalmente, En el país. en base a declaración jurada de las universidades que han presentado en su momento al MEC. En base a, o con base en la declaración de las 54 universidades. Así mismo. Sí. Ahora, cuando el CONES realiza su depuración de la que estábamos hablando en principio, Ujú. cuando evalúa una universidad y empieza a clausurar aquellas carreras o que no están implementadas o que no cumplen con los requisitos mínimos para funcionar, el CONES nos remite una resolución y nosotros en base a esa resolución eliminamos de la aplicación, Se actualiza. actualizamos y va desapareciendo. O sea, esto es algo que se va depurando constantemente, esta herramienta. Ya, ahora, esta cantidad, lo que les decía cuando estábamos empezando, cuando estábamos conversando hace unos minutos en la pausa, si tenemos tantas universidades, es porque también la gente tiene interés en acceder a una carrera de alguna manera. Tenemos universidades que tienen costos más bajos, costos más altos. Digamos que tenemos universidades para todos los bolsillos. Bueno, Pero ¿y la calidad? y justamente cuando hablábamos te comentaba, ¿verdad? No hay que satanizar tampoco la masificación de la educación superior. Sí, y hay que hay que mirar un poco de dónde venimos, ¿verdad? Sí. Anteriormente nosotros teníamos solamente 2 universidades y una élite económica y hasta regional era la que podía Claro. acceder Solamente a la un universidad. grupo privilegiado. Claro. Y es un proceso. Se dio muy de golpe la masificación de la educación superior, que también se dio en Estados Unidos, que también se dio en Perú, también se dio en Europa. Y bueno, con la casi inexistente herramienta legal de regulación, Sí. se dio la masificación y se dio muchos desbordes, ¿verdad? Hoy tenemos la herramienta legal que nos permite controlar, depurar y sincerar el sistema. Entonces yo creo que ahora sí va a empezar a subir la calidad, ¿verdad? Con el sinceramiento, si bien van a quedar las mismas universidades, van a quedar menos ofertas y ya se va a ir controlando mejor la calidad. Y en la nueva ley de educación superior establece indicadores muy altos en cuanto a promedio de profesores, por ejemplo, Claro, porque titulados para sí, grado, para posgrado. totalmente. Hay que apuntar o considerar que sobre todo en el ámbito privado se exige mucho, o sea, la exigencia es mucho mayor, hay mayor competitividad, por lo tanto necesitamos profesionales que sean buenos Sí. profesionales, no mediocres. Y con relación a la calidad, la institución clave que se encarga de eso es la Agencia Nacional de Acreditación, ANEAES. la ANEAES, que también está haciendo un buen trabajo. ANEAES periódicamente lanza o hace una convocatoria para que algunas carreras vayan siendo acreditadas. ¿No? Sobre ese punto, hacer la aclaración, Pedro, para que una carrera sea acreditada, es la propia facultad, digamos, las propias autoridades de esa facultad las que llevan toda la documentación para decir, por favor, ANEAES, Claro. necesito
que se Primero, haga la evaluación, así ¿verdad? mismo, ¿Es sí, así? primero la ANEA hace una convocatoria y define qué carreras van a ser acreditadas y en qué plazo. Entonces cada universidad tiene que acercar todas las documentaciones y pasa por un proceso de evaluación que es realizado por pares evaluadores, generalmente personas del extranjero que vienen, que no tienen ningún tipo de, Ujú. digamos, de intereses Sí. y vienen y hacen una evaluación bastante objetiva Objetiva. Ujú. y de esa manera es acreditada y hay que aclarar también que la acreditación es por un plazo determinado. No es que la universidad acredita Para siempre. y después nunca Claro. más procura mantener la Sí. calidad. No, al contrario, tiene que ir ¿Y qué plazo manteniendo. es? Y generalmente son 2, 3 años. 2, Sí, 3 años. hasta 5. Hasta 5. ¿Y qué Sí. costo tiene en promedio? Y bueno, Seguramente que depende de cada carrera, pero para De- tener una de- idea. Depende de cada carrera. La verdad que en cuanto a costos yo no manejo muy bien, estaría entre los 15, 20 millones. Pero es importante destacar, por eso digo, la acreditación tiene sus indicadores. O sea, una universidad nueva que no tenga una cohorte de egresados no puede inscribirse para la acreditación. Por dar un ejemplo, ese es un indicador obligatorio. O sea, si yo tengo una universidad que aún no tiene una cohorte de egresados, no puedo escribir la carrera para acreditación. Y primero se pasa por el proceso de autoevaluación. Y yo puedo trancarme en el proceso de autoevaluación, pero por eso no hay que satanizar tampoco. Porque como toda evaluación es un proceso de aprendizaje. O sea, Claro. yo puedo reprobar la evaluación y volver a presentarme y aprobarlo. Y eso significa que mejoré. Bueno, y hay que apuntar a eso. Bueno, tanto tenemos para hablar sobre educación superior que este tiempo ya se nos hace corto. Una línea final, señor Pedro. Lo que sí me gustaría también comentarles es, teniendo en cuenta lo que conversamos de la masificación y la calidad de la educación Sí. superior, que un desafío también ahora que tenemos y que estamos pronto de poder alcanzar es la de tener un ranking de universidades. Y te comento que desde el MEC, desde el Viceministerio de Educación Superior, tenemos un convenio con la Universidad de Georgetown que está haciendo Sí. un trabajo de manera a definir los criterios de cómo rankear las universidades que existen en Paraguay. Bueno, cuando se den entonces esas condiciones, este tiene que ser el primer espacio para hablar Con mucho acerca gusto. de eso. Ya Ok. les comprometo. Comprometido. Bueno, muchísimas gracias, señor Cristian Godoy, órdenes. señor Pedro Vera, por acceder a este espacio de entrevistas. Es que durante toda esta semana la vamos a estar dedicando a la educación en nuestro país.